Muy buenas amigos míos, ¿cómo han estado? Mi nombre es Enrique Zuleta y sean bienvenidos una vez más a mi canal Quique Te Enseña. En esta ocasión les traigo un video tutorial de física donde vamos a continuar con el estudio de vectores, resolviendo el problema 1.39 del texto Szyr-Szymanski. Este ejercicio nos indica que considerando los dos vectores, el vector A de 0 en X y menos 8 en Y y el vector B de 7.5 en X y 13 en Y, nos piden calcular la resultante y la orientación del vector suma A más B, del vector B más A, del vector A menos B y del vector B menos A. Para comenzar con nuestro primer inciso, con el inciso A, inicialmente nosotros tenemos que realizar la operación que nos permita calcular la resultante. En este caso la operación es el vector A más nuestro vector B. Entonces esta suma se va realizando por fases, es decir, primero la suma de las componentes en el eje X y posteriormente la suma de las componentes en el eje Y. Yo podría decir entonces que la resultante que estamos buscando será nuestro vector A más el vector B. Entonces comenzamos ya con nuestra sumatoria. El vector A tiene en el eje X 0 y el vector B en el eje X 7.5. Tendríamos acá 0 más 7.5. En el eje Y tenemos que realizar la operación de la misma manera. Tenemos la componente en el eje Y del vector A de menos 8 y a eso le tenemos que sumar la componente de nuestro eje B de más 13. Si nosotros realizamos la operación tanto en las componentes del eje X como de nuestro eje Y, encontraríamos entonces que nuestra resultante sería 0 más 7.5, 7.5. Y en el eje Y menos 8 más 13 tendríamos un resultado de 5 positivo. Posteriormente, si yo quiero encontrar el valor de la resultante, es decir, la magnitud de este vector, simplemente indicaría que este resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de 7.5 elevado al cuadrado más 5 elevado al cuadrado, es decir, la suma de los cuadrados de ambas componentes, encontrando de esta manera que la resultante tendría una magnitud de 9.01. En cuanto a la orientación de este vector resultante, podríamos indicar que esta orientación estaría dada por el arco tangente de la componente vertical, que en este caso es una componente de 5, dividido entre la componente horizontal del vector de 7.5. Hemos encontrado de esta manera que el ángulo θ sería igual a 33.69 grados, recalcando que este ángulo sería el ángulo trigonométrico, es decir, desde nuestro eje X positivo hasta la posición de nuestra resultante. Vamos a continuar entonces ahora realizando el análisis de nuestro inciso B. En el inciso B nos piden determinar cuál sería la resultante y la orientación que tendría esta resultante para la suma de vectores B más A. Sin embargo, nosotros podemos indicar que la suma de vectores no va a tener ninguna variación en su resultado al tener A más B o tener B más A. Es por esa razón que yo directamente puedo decir la resultante R será la misma, 9.01, y la orientación que estaría manejando sería también la misma de 33.69 grados. Vamos a continuar con nuestro inciso C, en el cual igualmente queremos determinar el valor de la resultante y la orientación, en este caso para el vector A menos el vector B. Entonces comenzamos. En este caso la resultante será el vector A menos nuestro vector B. Vamos a comenzar a redactar la expresión. Diríamos que en el eje X tenemos que restar A menos B. A tiene un valor de 0 menos B, que tiene un valor de 7.5. Esa será la resultante de nuestra componente en el eje X. En el eje Y tenemos el valor de A menos 8 menos la componente en el eje Y de nuestro vector B menos 13, dando de esta manera una resultante cuyo valor sería 0 menos 7.5 menos 7.5 en X, menos 8 menos 13, tendríamos menos 21 en el eje Y. Si queremos encontrar la magnitud de este vector, diríamos que esta magnitud sería simplemente raíz cuadrada de 7.5 al cuadrado más 21 elevado al cuadrado. De esta forma estaríamos encontrando que la resultante sería igual a 22.29. En cuanto a la orientación que va a presentar este vector, diríamos que esa orientación va a ser igual al arco tangente de la componente vertical. La componente vertical tiene un valor de
menos 21, vamos a considerar directamente sin el signo, directamente 21 dividido entre la componente horizontal, 7.5 positivo, dando de esta manera un resultado de 70.34 grados. Ahora bien, lo importante es que yo no he tomado en cuenta los signos en esta expresión. Entonces, para saber en qué posición se encuentra, es decir, en qué cuadrante se encontrará este ángulo, nosotros vamos a generar un pequeño esquema acá en el costado izquierdo. Yo voy a decir entonces que teníamos una componente horizontal negativa de menos 7.5 hacia este costado y teníamos una componente vertical 21 hacia la parte inferior. Es decir, la resultante llegaría a generarse de esta manera. El ángulo que nosotros acabamos de encontrar, este ángulo θ, es simplemente el ángulo que se va a generar en esta región, desde la horizontal hasta nuestro vector. Si yo quisiera encontrar, por ejemplo, el ángulo trigonométrico, ese ángulo sería todo este ángulo de aquí, un ángulo alfa. Es decir, simplemente la suma de 180 más nuestro ángulo θ. Diríamos entonces que el ángulo alfa será igual a 180 más 70.34 grados. Es de esta manera que encontramos la orientación de nuestra resultante con un valor de 250.34 grados. Finalmente vamos a analizar nuestro último inciso, el inciso D. En este inciso nosotros tenemos que considerar la resta de los vectores, B menos A. Podemos decir entonces que nuestra resultante sería igual a nuestra componente de el vector B. El vector B, 7.5 menos 0. Vamos a anotar directamente 7.5 menos 0. En nuestro eje Y tendríamos 13 menos la componente en el eje Y del otro vector, menos 8, es decir, más 8. De esta forma, nuestra resultante sería igual a 7.5 en el eje X y en nuestro eje Y estaríamos manejando un valor de 21. Si queremos encontrar el valor del módulo de esta resultante, diríamos que este módulo R será simplemente igual a la raíz cuadrada de 7.5 al cuadrado más 21 al cuadrado, dando de esta manera un resultado de 22.29. Podemos notar acá que la resultante que nosotros estamos encontrando tiene la misma magnitud de 22.29 que tenía la resta de los vectores A menos B. Ahora bien, vamos a continuar analizando lo que sería el sentido. En cuanto al sentido, nosotros diríamos que ese sentido será igual a un ángulo θ que se calculará mediante el arco tangente de la componente vertical, que en este caso será 21, dividido entre la componente horizontal de 7.5, dando de esta manera un ángulo de 70.34 grados. Lo importante que tenemos que tomar en cuenta para este caso es la orientación que va a tener esta resultante. Si nosotros vamos a trazar las componentes en nuestros ejes cartesianos, diríamos que tenemos una componente en el eje X positiva, es decir, hacia este costado, un valor de 7.5. Tenemos una componente de 21 apuntando hacia arriba. Entonces, en este caso, la resultante que nosotros vamos a generar es una resultante que estaría en esta dirección. El ángulo que nosotros encontramos por el arco tangente de la componente vertical entre la componente horizontal es simplemente este ángulo, que ya es el ángulo trigonométrico, es decir, 70.34 grados. El siguiente problema que vamos a analizar será el problema 1.41 del mismo texto. Este ejercicio nos indica que un maestro de física despistado se va desplazando mediante estas coordenadas, es decir, inicialmente se desplaza 3.25 kilómetros hacia el norte, 4.75 kilómetros hacia el oeste y 1.5 kilómetros hacia el sur. Lo que nos piden es encontrar la resultante del desplazamiento que se va generando después de haber ya recorrido esos tres tramos, así también como su orientación. Para comenzar con la resolución de este ejercicio, yo voy a empezar primeramente asignando un vector a cada uno de esos desplazamientos. Por ejemplo, este va a estar almacenado en nuestro vector A, este en el vector B y este en el vector C. Vamos a realizar una pequeña gráfica de esos movimientos. Entonces voy a generar un esquema de los ejes coordenados y empezamos a describir cada uno de los desplazamientos que se ha ido dando. Por ejemplo, nos dice nuestro vector A 3.25 kilómetros hacia el norte. Yo puedo representar eso 3.25 en esa dirección. Vamos a ponerlo por aquí, 3.25 kilómetros. Luego tenemos 4.75 kilómetros hacia el oeste. Esto se estaría generando en esta dirección, hacia el oeste,
4.75 kilómetros y para finalizar tenemos 1.5 kilómetros hacia el sur. Vamos a registrar eso en esta dirección, 1.5 kilómetros. Entonces, una vez que ya tenemos un esquema más gráfico del problema, vamos a empezar generando nuestra notación en componentes de cada uno de esos vectores. El primer vector que nosotros disponemos es nuestro vector A. Entonces el vector A estaba representado por esos 3.25 kilómetros hacia el norte, es decir, no tiene ningún desplazamiento en el eje X, por tanto vamos a manejar 0 y todo su desplazamiento se genera en el eje Y positivo, 3.25. Continuamos con nuestro vector B. El vector B es el de 4.75 kilómetros hacia el oeste, es decir, hacia el lado X negativo. Entonces vamos a poner menos 4.75 y en el eje Y no se desplaza absolutamente nada, por tanto 0. En nuestro vector C nosotros estaríamos manejando un desplazamiento de 1.5 kilómetros hacia el sur, hacia la parte inferior. Entonces en el eje X no existe ningún desplazamiento, 0. En nuestro eje Y tenemos 1.5 hacia abajo, menos 1.5. Si nosotros queremos encontrar la resultante de esos tres vectores, simplemente tenemos que proceder a sumar. Yo diría que esta resultante va a ser igual a A más B más nuestro vector C. Comenzamos entonces, diremos que esta resultante va a ser la suma de las componentes en el eje X de los tres vectores, es decir, 0, menos 4.75 y 0. Voy a manejar directamente menos 4.75. En nuestro eje Y de igual manera tenemos que sumar las componentes en Y de cada uno de los tres vectores, es decir, 3.25 más 0 menos 1.5. Es de esta manera que si nosotros simplificamos esto, encontraríamos menos 4.75 en X y en nuestro eje Y manejaríamos una resultante de 1.75. Este es el vector resultante con sus componentes en el eje X y en el eje Y. Ahora bien, si nosotros queremos encontrar la magnitud de ese desplazamiento total, simplemente tenemos que decir que esa magnitud va a ser la raíz cuadrada de la suma de cuadrados, 4.75 al cuadrado más 1.75 al cuadrado. Realizando esta operación encontraríamos que la magnitud de la resultante del desplazamiento total es de 5.06 kilómetros. Ahora bien, lo siguiente que tenemos que determinar es la orientación de este desplazamiento. Para encontrar esta orientación nosotros diremos que será el arco tangente de la componente vertical dividido entre la componente horizontal. Vamos a considerar componente vertical 1.75 dividido entre la componente horizontal menos 4.75. No voy a considerar el signo, directamente vamos a ponerle aquí 4.75. De esta forma encontramos la magnitud del ángulo θ con un valor de 20.22 grados. Sin embargo, para entender a cabalidad cuál es la orientación que está describiendo este ángulo, vamos a generar un pequeño gráfico de nuestra resultante. En este gráfico nosotros vamos a considerar cada una de las componentes que estamos manejando. Decíamos que la resultante tenía una componente en el eje X negativa, menos 4.75. Vamos a decir por acá. Esa era su resultante en el eje X. Y en el eje Y un valor de 1.75 positivo, es decir, hacia arriba. Estos dos vectores, estas dos componentes, van a generar una resultante. El ángulo que nosotros acabamos de calcular, este ángulo θ, es el ángulo que forma la horizontal con nuestra resultante, es decir, esta región de aquí, el ángulo θ. Si nosotros queremos expresar la orientación en función de un ángulo trigonométrico alfa, simplemente tendríamos que decir que este ángulo alfa será igual a 180 grados menos nuestro ángulo θ de 20.22 grados. Al realizar esta operación encontramos que el ángulo trigonométrico que describe la orientación de nuestra resultante tiene un valor de 159.78 grados. Y bueno, amigos míos, con esto hemos llegado al final de este video tutorial. Espero que les haya gustado y que les sea de muchísima utilidad. De ser así, no se olviden darle clic en el botoncito de me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal de YouTube para poder estar al tanto de mis siguientes publicaciones. Como siempre, no se olviden que cualquier duda, consulta o sugerencia de algún otro ejercicio o tema, pueden dejarlo acá abajo en los comentarios y en breve estaré subiendo este material para poder compartirlo con todos ustedes. Sin más que decir, eso sería todo por esta ocasión. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias.